Estoy con Matías Pagnerman, ¿así lo dije bien? Ragnerman. Ahí está. Ahí está, Matías. De Ecolatina. Voy a charlar con él a propósito de esta situación. ¿Cómo la definís, Matías? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la provincia de Buenos Aires, al igual que la Nación, está en un escenario de reestructuración de su deuda. Dado que los vencimientos son más urgentes, empezó a reestructurar antes, concretamente. Axel Kicillof lo que propuso primero era patear los pagos que tenía que hacer hasta el 26 de enero y tenía plazo hasta el 5 de febrero, es decir, hasta este miércoles. Propuso hacerlos primero el 1 de mayo, le dijeron que no. Después propuso adelantar el pago de intereses, también le dijeron que no. Y ahora propuso pagar el 30% del capital y posponer el pago de intereses. Y aparentemente habría logrado una adhesión relativamente alta, pero que no llega a los 3/4 del total de acreedores. 75%. Exactamente. No llega. No, llegaría. por ahora no llega. De hecho, si hubiese llegado ya lo habría anunciado con bombos y platillos, que la oferta obviamente fue exitosa. Hay un fondo importante, ¿no? El Infinity, que es conocido en el mundo, que tendría la mayor parte de estos bonos. ¿Y están hablando con ellos? ¿Hay conversaciones? Sí, claramente estas negociaciones son dialogadas, sobre todo cuando, la reestructuración de la deuda de la provincia de Buenos Aires, si bien legalmente, en lo que se llaman los prospectos de los bonos, no pondría en default del Tesoro Nacional, sí complicaría cualquier tipo de negociación de la deuda del ministro Guzmán o de lo que es el Palacio de Hacienda. ¿Cuál es el problema? Bueno, que los acreedores son conscientes de que el calendario que presentó la semana pasada el Ministerio de Economía es completamente inconsistente con cualquier default, con cualquier reestructuración de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof, recordemos, es el principal aliado, el principal gobernador que puso Cristina Kirchner. Claro. Entonces, no es viable respetar ese calendario de la deuda que propone una renegociación amistosa a finalizar antes de abril, es decir, a finalizar durante el primer trimestre del año, con una reestructuración de la provincia de Buenos Aires. Y en ese marco, bueno, no están aceptando, están intentando forzar al gobierno de la provincia de Buenos Aires a pagar lo máximo posible. Entonces, un poco eso se está Es decir, jugando. en estas próximas horas, este martes, debiera haber una contraoferta de Kicillof. Bueno, Mejorar el 30%, digamos, tal vez llegue al 50%. ¿Aceptarían? A ver, yo creo que efectivamente van a aceptar, porque también si se cae la reestructuración de la deuda del Tesoro Nacional, bueno, entrarían en default, no cobrarían su capital, porque este bono, Pierden, claro. este fondo, perdón, Fidelity, que tiene un porcentaje importante de los bonos de la provincia de Buenos Aires, también tiene un porcentaje importante de los bonos del Tesoro Nacional. Para que nos demos una idea, el vencimiento de este capital son alrededor de 250 millones de dólares. No es mucho, ¿no? No es mucho. Para que nos demos una idea, el Tesoro Nacional va a negociar este año con privados, nada más, sin contar al FMI y sin contar la deuda que tiene el Tesoro. Intrasector público son 25.000 millones de dólares, lo que vence nada más que este año. La verdad es que acerca de una reestructuración que ya forzó al gobierno a tomar algunas medidas impopulares, como son la suba de retenciones, la suba o el impuesto en realidad a la compra de dólar turista y a la compra de dólar ahorro, y también la suba de la alícuota de las retenciones. Bueno, todas esas medidas forzosas se tomaron en pos de la reestructuración de la deuda. Claro. Defoltear por tan poca plata o complicarse tanto la reestructuración antes de empezarla por tan poca plata, la verdad es que no parece lo más lógico y no tendría mucho sentido. ¿Y entonces qué prima la ideología de Kicillof frente a esta situación que vos decís es poca plata? ¿Podrían arreglar y esperar que renegocie la Nación? No, yo creo que prima la negociación. Yo creo que prima generarle algo de miedo a los acreedores. Exactamente. De algún modo yo creo que el gobierno, en una estrategia coordinada, tiene dos actores. Uno es justamente el gobernador Kicillof, que está ya peleado con los mercados desde el 2015, cuando él se fue con la deuda en default. Y bueno, lo que está haciendo de algún modo es descuidar esa relación para que el ministro de Economía, Martín Guzmán, sea bastante más amigable con los mercados y tejer otro tipo de alianza, ser mucho más aliado justamente a los mercados, hacer mucho más guiños. Recordemos que las primeras políticas del gobierno nacional, ya lo que había sido la ley de emergencia económica iba en línea con el pago de la deuda y favorecer a los bonistas. ¿Ves en esta negociación el papel del bueno y del malo? Digamos, el presidente Alberto Fernández por ahí como se muestra negociador y Kicillof se muestra al revés, del otro lado, malo. Sí, se muestra mucho más agresivo, mucho más intransigente. Y el ministro Guzmán y, bueno, obviamente Alberto Fernández. Uno supone que esto forma parte de una estrategia. Y yo me animo a decir que sí. De hecho, fue clave que Kicillof fuera justamente elegido. Si era reelecta Vidal, esta estrategia hubiese sido mucho más compleja. Y de algún modo, si Vidal lograba reabrir los mercados, por ejemplo, y del otro lado se estaba reestructurando, hubiese sido mucho más complicado. Bueno, supongamos que aceptan, ¿no? Los bonistas, se llega al 75%, el pago va para mayo. Pero se sabe que todo va a ir atado a la renegociación nacional. Tal vez en mayo no cobren tampoco. Sí, absolutamente. Lo que está intentando hacer Kicillof
De hecho, no es el vencimiento más grande de este año de la provincia de Buenos Aires, el vencimiento más grande es en junio, Sí. Que tiene que pagar. Lo que está haciendo Kicillof, o lo que está intentando en realidad hacer Kicillof, es justamente atar la suerte de la deuda de la provincia de Buenos Aires a la renegociación del Tesoro Nacional. De algún modo, subirse al viento de cola que tendría una renegociación exitosa de el ministro Martín Guzmán. ¿Por qué digo subirse al viento de cola? Bueno, porque si Martín Guzmán tiene viento de frente, si no logra reestructurar, la crisis todavía no empezó. Claro. Sería un default fenomenal o una crisis muy grande para nuestro país. Entonces, se suben y esperan que renegocie la Nación. Y a ver, hablame un poquito de eso. ¿Cómo está la renegociación que lleva adelante Guzmán? Bueno, la renegociación formal todavía no empezó. No, pero sí el gobierno está con muchos guiños hacia los acreedores. De hecho, me animo a decir, el propio ministro Martín Guzmán, que por ahí no sabía en octubre que iba a ser ministro, bueno, está puesto justamente para encabezar esa renegociación. Es experto en materia de renegociación de la deuda, no tanto en política macroeconómica argentina, sino más bien justamente en negociar con los acreedores. Empezaron algunas reuniones informales, ¿no? Sí. Empezó la primera visita o el primer viaje de Alberto Fernández fue, claro, primero a Nueva York y después a Israel, sí, que se juntó con Netanyahu, que dijo que se ofrecía a hacerse de intermediario con Trump. Hay que recordar, Estados Unidos tiene un poder de veto por el peso que tiene dentro del Fondo Monetario Internacional, con lo cual podría bloquearnos el camino. Netanyahu se propuso para justamente allanarnos ese camino, para facilitar que Trump nos allanase el camino. Ahora se está juntando con los líderes europeos. Dentro de unos días, en la cumbre del Vaticano, el ministro Guzmán va a estar con Kristalina Georgieva, con lo cual uno entiende que el gobierno está preparando el terreno para una renegociación rápida y amigable. ¿Por qué digo rápida y amigable? Porque el tiempo juega a favor de los acreedores. Tiempo que pasa, tiempo que nuestro país pierde chances de negociar, de tener una quita o una posposición de los pagos más grande. ¿Por qué no hizo lo que hacen siempre los presidentes de ir directamente a hablar con Trump? Ahora está yendo como alrededor, ¿no? Sí. Del presidente de los Estados Unidos y va a tener que terminar ahí, Fernández. Sí, yo creo que hay una doble cuestión en eso. Por un lado hay una cuestión de política interna, ¿no? La verdad es que durante la campaña Fernández intentó pegar a Macri con el FMI y que sus primeros encuentros, ya sean con el presidente de Estados Unidos, muy cerca del Fondo Monetario Internacional, era una contradicción política muy grande. De algún modo uno está dispuesto a ceder, pero no tanto. Y por el otro lado también está intentando tejer un marco de alianzas. Recordemos que en 2015, cuando Cristina se fue del gobierno, se había ido, no me animo a decir enemistada, pero sí no a favor o no con tanto el favor de todas las potencias, de los principales países de Europa. Alberto Fernández lo que está intentando justamente es, bueno, cambiar esa apatía que por ahí tenía Cristina con Merkel, que por ahí tenía Cristina con Rajoy, en su momento presidente de España, por una política un poco más amigable. ¿Sos optimista para lo que puede pasar mañana o el miércoles? Sí, yo soy optimista. ¿Por qué? Porque creo que un default no le conviene a nadie. El gobierno empezó tomando medidas de vuelta impopulares, suspendió o congeló en realidad el pago de jubilaciones y lo ató a la renegociación de la deuda. La discrecionalidad lo que busca justamente es poder supeditar el pago de las jubilaciones o la suba en realidad de las jubilaciones a el pago de la deuda y además subió impuestos, ¿no? Claro. Entonces yo entiendo que una reestructuración, y de vuelta, una reestructuración por un monto, obviamente hay que decir que 250 millones de dólares son insignificantes para una persona a pie, es algo que hace mucho ruido, pero la verdad es que para un país o para una provincia no es muy grande. Sí entiendo que tengan que negociar hasta el último momento porque si no, quien tiene miedo primero pierde. Pero bueno, yo soy optimista porque tampoco me corresponde ser pesimista. Gracias, Matías. Por favor, muchas gracias. Muy amable por venir aquí al piso de TN. Nosotros